Si bien decíamos que la educación tiene propiamente un sentido político que la construye y que la instala como una prioridad del ser humano, decimos que globalidad significa una posibilidad de construir de manera general, ¿sí? El enfoque globalizador lo que nos aporta es una mirada de totalidad. Vamos a ir desmenuzando de a poquito qué quiere decir esta idea de totalidad. Hay un punto de partida que son los conocimientos. Ustedes saben que otro de los principios del nivel inicial es el de la enseñanza a través del juego, el principio de la niñez. ¿Sí? Entonces, dentro de los principios del nivel inicial, agregamos que el juego es un punto de partida para la enseñanza, pero también es un punto de llegada, porque el niño aprende a jugar jugando. Pensamos en que un punto de partida es la organización de los contenidos, ¿sí? Entonces, vamos a decir que los contenidos deben ser organizados de manera tal que puedan ser alcanzados a una edad determinada, a una edad de desarrollo determinada. Nosotros, o ustedes, han escuchado hablar de los contenidos, pero no solamente en la escuela, ¿no? De los conocimientos, no solamente en la escuela. También yo les había anticipado en el Zoom anterior que hacíamos una diferencia entre conocimiento en un sentido amplio, en el sentido de las ciencias, y el conocimiento trasladado al ámbito de lo escolar, que se refiere al contenido o al conocimiento enseñable, digamos, al objeto que va a ser enseñado dentro de la escuela. ¿Sí? Contenido es ese conocimiento que proviene ¿de dónde? De las ciencias. ¿Sí? No hay ningún conocimiento que no provenga de las ciencias. Entonces vamos a decir que hay una diferencia, en primer lugar, entre ciencia y enseñanza. Ustedes se preguntarán por qué empiezo por un tema que puede ser que se refiere a otras asignaturas. Lo que vamos a hacer en este recorrido, lo que yo les voy a proponer es deslindar la diferencia entre las ciencias y la enseñanza, ¿sí? Entre el conocimiento que se aprende dentro de las ciencias sociales, naturales y todas las que ustedes se imaginen del entorno en el que nos desarrollamos cotidianamente, y aquellos contenidos que se desprenden de esas ciencias para ser enseñados, ¿sí? Y posteriormente, cómo esos contenidos, cómo esos conocimientos se convierten en objeto de enseñanza, ¿sí? No es lo mismo ese conocimiento que se desprende de las ciencias que ese conocimiento convertido en objeto de enseñanza. ¿Por qué? Porque justamente tienen fines diferentes. Yo no le puedo enseñar a un adolescente, ni mucho menos a un niño, física cuántica, ¿no? Pero sí puedo enseñar cómo se producen desde los aspectos de la astronomía, los movimientos de la Tierra o los movimientos de alrededor del planeta Tierra, las traslaciones y rotaciones, sin decirle los nombres, por ejemplo en sala de 5, para hablar de que se dan la temporalidad de día y noche. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay un conocimiento que es científico, que yo no lo puedo enseñar tal cual, que es pasado a constituirse en objeto de estudio y finalmente se convierte en un objeto a ser enseñado. Y ahí hay enseñanza. Bueno, una de las cosas que señala el enfoque globalizador, para que ustedes puedan entender de qué viene el enfoque globalizador, es que tiene en cuenta que las ciencias a lo largo de su historia han sido fragmentadas, ¿sí? Las ciencias se separaron, ¿pero por qué? Digamos, hay un modo de comprender a la ciencia que a lo largo de la historia, en principio, era considerada como un saber
total. A medida que el conocimiento del mundo se fue ampliando, los conocimientos se fueron diversificando, ¿sí? Lo que sucedió es que a medida que se iban organizando nuevos conocimientos, aparecían muchas más ciencias. Esto no es ajeno a la educación. Entonces, a medida que transcurrimos diferentes épocas, vamos transitando por diferentes conocimientos. No es lo mismo lo que se enseña, y eso les hablábamos en el Zoom anterior de las políticas curriculares, no es lo mismo lo que se enseñaba en 1950 para un niño, los conocimientos para un niño de 6 años, porque ni siquiera había salas de nivel inicial, a lo que se enseña hoy en una sala de 6 años, en un primer grado, a la edad de 6 años, en este año que pasó, en el 2019. Digamos, los conocimientos han ido mutando a lo largo de este tiempo, respondiendo a una lógica temporal e histórica determinada. ¿Sí? El modelo globalizador, el que vamos a desarrollar, el que estamos desarrollando, aparece como una crítica a los modelos tradicionales. Así como la ciencia se venía figurando de una manera, primero en una instancia era todo una totalidad, porque se podían enseñar todas al mismo tiempo, porque no eran tantas, hasta el grado de especialización elevada que nos encontramos hoy, la educación tuvo que ir mutando en ese proceso, ¿no? Y ustedes no sé si recordarán de la didáctica de primer año, que hay distintas escuelas pedagógicas que iban acompañando a esos cambios. ¿Se acuerdan? Una era la escuela tradicional, la escuela tecnicista y la escuela nueva. Los métodos globalizados responden a la lógica de crítica de la escuela tradicional. ¿Sí? Quiero que se queden con eso en primer lugar. Y la idea de crítica es justamente mejorar lo que estaba desarrollándose hasta acá. Otra de las cosas que tiene que quedar clara en esta instancia es que el fin de la enseñanza es formar integralmente al sujeto, al individuo. ¿Sí? ¿Para qué lo formamos? Para que ese sujeto, para que ese niño o niña pueda intervenir críticamente en su realidad. No solo para cambiar, sino para reproducir y para producir. Todas estas lógicas están presentes en el desarrollo de un sujeto en interacción con un objeto. Recuerden también que en el Zoom anterior lo que habíamos hablado es cómo se acercaba, digamos, cómo se producía el proceso de conocimiento. Que había una relación de sujeto-objeto y apelábamos inicialmente a la teoría de Piaget. Este tema lo vamos a seguir ampliando, ¿sí? Hasta acá venimos hablando de las ciencias, de cómo el conocimiento se convierte en objeto a ser enseñado, y cómo la escuela, digamos, interviene en ese proceso de enseñar a través de distintas escuelas o a través de distintas alternativas. ¿Sí? Y la otra cuestión que tiene que quedar clara es que justamente la opción que tiene que barajar un sujeto que aprende determinada cosa es que ese conocimiento que posee debe poder ser transferible a otras situaciones. Ustedes se van de acá, se ponen a tomar mate con, no sé, con alguien con quien están conviviendo y dicen, ¿sabes qué? Hoy aprendí que los conocimientos se transforman en esto, y pueden de alguna manera reproducir algo de la lógica de lo que han aprendido hasta acá. ¿Sí? Esa sería la idea de por qué aprendemos. A lo largo de la historia, o sea, si rapidito lo voy a hacer esto, aparecen, bueno, los primeros modos de conocer de la mano de los griegos, ¿sí?
y la idea de paideia, ¿sí? El conocimiento se transmitía de manera total, global, integral. Lo que quiero que les quede claro es que la idea de enfoque global o de perspectiva global no viene dada de una moda, sino que lo que hace es recapitular a los orígenes de la formación del ser humano, ¿no? A la historia del ser humano, planteando que éste aprende de manera global, ¿sí? Entonces la paideia habla de eso, que hay un conocimiento que hace que el sujeto se convierta en un sujeto de virtud a partir de todos los conocimientos que adquiere. Y no son solo conocimientos que se aprenden en un libro, sino que habla de una formación del cuerpo, del alma, del espíritu y también del intelecto, ¿sí? Por eso es integral. Luego con Platón lo que pasa es que hay como un... ¿Han escuchado hablar de los ideales del espíritu libre? A partir de Platón, de Aristóteles, de los pensadores antiguos, se produce una idea de exaltación de la belleza. Y la belleza estaba dada, ni más ni menos, por una nutrición, digamos, por una conexión de lo mental y lo espiritual, y por una educación del cuerpo, ¿sí? O sea, continúa esta idea, pero en una idea de belleza, ¿sí? La belleza está ligada a todo junto, ¿no? No es la belleza de la modelo del Instagram, no. Es una belleza que incluye, no digo que las modelos no sean inteligentes, no piensen en eso así rápidamente, sino que hay una belleza que incluye todos los aspectos que hacen a la integridad del sujeto. Después más adelante, no sé si escucharon hablar de una intención de organizar el conocimiento, y lo hacen los romanos con Quintiliano. No sé si lo escucharon hablar, lo escucharon nombrar. Y a partir del ordenamiento, digamos, de las artes que había hasta ese momento, se daba mucha prioridad a la dialéctica, la retórica, ¿sí? Y la gramática. O sea que era como, vieron que los principios de la escuela, cuando se habla de la alfabetización, hablamos de una lectoescritura. Bueno, este sentido viene dado de la antigüedad, ¿sí? Porque justamente se refiere a aquellos aspectos que hacen a cómo el sujeto comunica sus ideas, ¿sí? Por eso habla de la retórica. ¿Cómo dice de la mejor manera? Vieron que los antiguos hablaban así, todo adornado, algo de lo que se ha perdido, pero si vamos a Centroamérica, a Colombia o nomás a Chile, van a ver que digamos, la cantidad, la verborragia, digamos, la capacidad de expresarse de otros hermanos latinoamericanos es mucho más amplia que del argentino. Nosotros tenemos un lenguaje muy, muy como, ¿cómo decirlo? Desalineado, deformado, digamos que nosotros le hemos impreso nuestra propia lógica al lenguaje. Pero vamos a, bueno, les comentaba esto a modo de comentario nada más, no me quiero ir de tema. Y pensando en las ciencias, volviendo a la idea de las ciencias, en la época de los romanos se enseñaba, digamos, lo que era el trivium y el quadrivium. Entonces se organizaban las artes y las ciencias principales en 7, ¿sí? Y los voy a leer, que es gramática, retórica y dialéctica, que era el trivium, y aritmética, gramática, música y astrología en el quadrivium. ¿Qué les quiero decir con esto? Más allá de que no quiero que, o sea, no me interesa tanto que sepan esto así,
lo que me interesa que sepan de esto es que había una primera organización de las ciencias para convertirlas en objeto de enseñanza, ¿sí? Esto es lo importante. Y eso, después, durante la época del Renacimiento, se convirtió en la necesidad de, y vuelve la idea, de enseñar todo a todos. El ideal pansófico, con Comenio, ¿sí? Pasó que durante el Renacimiento hay como una mirada del hombre más amorosa, el hombre como posibilidad de enaltecerse, otra vez vuelve la belleza de los antiguos, vuelve la idea de la virtud, entonces se cree que existe la posibilidad de enseñar todo a todos. Imagínense que esto puesto en el contexto de hoy es algo imposible. A nadie se le ocurre pensar que yo como maestra voy a enseñarle todos los conocimientos del universo al niño que pasa de la sala de 3 hasta los 12 años. Con posterioridad hay una intervención más fuerte que es la de la reforma napoleónica, que es acá donde se sitúa toda la organización de nuestra escuela hoy, ¿sí? Porque la reforma napoleónica es el punto de partida de nuestras instituciones. ¿Y a qué se refiere? Justamente a una lógica disciplinar. Toda la educación se fundamenta en disciplinas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se pensaba de la virtud, del conocimiento global y de las posibilidades de aprender todo, se empiezan a visualizar de manera parcializada. Entonces, tengo un tiempo para aprender matemática, un tiempo para aprender lengua, un tiempo para aprender ciencias naturales. El resultado de esto es la organización de los contenidos a partir de los criterios disciplinares, que si ustedes se ponen a pensar es lo mismo que nos pasa hoy, ¿sí? Estoy hablando de un modelo del siglo XVIII que se convierte en lo que hoy vivimos actualmente. Pónganse a recordar cómo aprendieron en el secundario. Pónganse a pensar cómo aprendieron en la escuela primaria. La lógica es disciplinar. El desafío en el nivel inicial es salir de la lógica disciplinar, romper con la lógica disciplinar, porque justamente las disciplinas no explican la realidad. Lo que hacen las disciplinas es constituirse en instrumentos para explicar esa realidad, ¿sí? Que no es lo mismo. Bueno, lo primero que nos preguntamos, vamos a avanzar ahora sobre la selección y la organización de los contenidos. Vieron que uno de los puntos de la planificación, siempre que planificamos, tenemos que pensar qué vamos a enseñar. Antes de pensar qué vamos a enseñar, tenemos que tener claro dónde estamos, ¿sí? Ya les decía yo que no me levanto y digo, hoy voy en el Zoom de Didáctica 2 voy a enseñar a hacer un flan con dulce de leche. No puedo porque no sé y no puedo porque no estaría dentro de las lógicas de los contenidos que puedo enseñar, ¿sí? Podría darles unos tips de cómo encontrar un novio nuevo, por ejemplo. Tampoco sería algo esperable de una profesora de Didáctica 2, bueno, en un Zoom. La selección y organización de los contenidos depende de una lógica y de una función social, ¿sí? Saben que la escuela tiene desde sus inicios una función social. Siempre que enseñamos para algo. Y ese para algo está ligado a un contexto, ¿sí? Eso lo charlábamos también en la clase anterior, que yo les decía que hay tres elementos, que uno es el contenido, y otro es el modo de organización que depende de esa estructura, que en general es vertical, ¿sí? Hay una organización que viene dada por los especialistas, que esas organizaciones en este momento lo que les agrego es que vienen dadas desde el campo de las ciencias, ¿sí? Y que esa organización nos dice
qué sujeto y qué ciudadano voy a formar. O sea que todo lo que yo enseño, desde cómo manipular la cuchara al bebé chiquitito para que coma por primera vez en la sala de bebés, ¿sí? Es un conocimiento que implica cómo estoy formando a ese ciudadano, ¿sí? Al que, por supuesto, un concepto que va directo, un contenido que va directo y que es transversal a esa situación, es que estoy formando parte de su proceso de autonomía, ¿sí? Yo el otro día le daba el ejemplo de los nombres, pero fíjense que hay acciones concretas que realiza el docente que dan cuenta de un posicionamiento político, ¿sí? Que esa construcción que yo hago, esa decisión que yo tomo, va a configurar un modo de aprendizaje, ¿sí? Y un modelo de sujeto al que voy a formar. Entonces, la concepción que viene dada por enseño para es una concepción que deberíamos deslindar de nuestras opciones, ¿no? Yo no enseño en el jardín de infantes para el primer grado. Ni hago alfabetización, que es lo mismo que les decía. No alfabetizo para que luego aprendan a... Si bien hay ciertas habilidades, ciertas destrezas, ciertos conocimientos que yo proveo para que ese niño, niña, adquiera posteriores conocimientos, eso no quita que sean conocimientos en sí mismos. ¿Vieron cuando dicen, estamos formando a la generación del futuro? En realidad, nuestra preocupación principal es que estamos formando en el hoy, para el presente. Y todo lo que yo hago tiene incidencia aquí y ahora. Esto es toda una revelación, porque todas nuestras fuentes de formación e información nos dicen que todo es para pasado mañana, que casi como que nosotros no lo vamos a ver. En realidad esto es un poco mítico, porque lo cierto es que nosotros, esto que estamos produciendo hoy, produce efectos en esta educación hoy. Si yo hoy enseño a mis niñitos y niñitas de la sala de 5 a reciclar papel, y el niña llega a su casa y le dice a su mamá, ay, vamos este fin de semana a juntar los papeles que hay en la casa y hagamos un florero con ese papel, un posapava. Yo estoy influyendo directamente en una opción que hace a un cambio radical de perspectiva en relación al uso de determinados materiales. Fíjense el grado de importancia que nos tenemos que creer que tenemos, porque la tenemos. Digamos, esa sería la diferencia en poder pensar desde un lugar de construcción de ese conocimiento. Y ese lugar de construcción lleva a la intervención, ¿sí? Tengan presente que todo accionar que yo produzco desde mi lugar político, ideológico, desde mi posicionamiento, desde cómo enseño, produce efectos en mi entorno, ¿sí? Otra cosa que yo les decía la vez anterior es que los conocimientos que yo trato de implementar, de infundir, etcétera, etcétera, no sé si van a tener la incidencia real que yo creo. No sé si el niño o niña que va destinado a ese conocimiento aprende lo que yo le voy a dar. Puede ser que haya una transferencia directa de ese conocimiento mío al niño o niña, pero también puede ser que no llegue. Después vamos a hablar de dos cuestiones que hacen a cómo genero posibilidades de que el niño aprenda.